con este personaje, José, del que estamos hablando toda esta semana, y voy a intentar hacer una proeza, que va a ser compartir corto, teniendo en cuenta que este personaje de José es el personaje del que más tiempo se pasa hablando el libro de Génesis, junto con su tatarabuelo Abraham. Ambos se describe sus vidas a lo largo de 13 capítulos. En este caso, la vida de José comenzaría prácticamente en el capítulo 37. Así que voy a intentar contar la historia de José de una forma bastante rápida, para después centrarnos en distintos puntos que hicieron de José un hombre especial, un hombre realmente honesto, transparente, fiel, leal a Dios. Y eso, sin duda alguna, es la consecuencia de tener una fe poderosa en Dios. José es uno de los personajes que aparecen en la carta a los hebreos, en ese capítulo 11 titulado como los héroes de la fe. Así que vamos allá con la historia de José. Como decía, José es el nieto, uno de los bisnietos de Abraham y uno de los 12 hijos de Jacob. Y quiero decirles que es importante mencionar que José va a ser como el niño mimado de la familia. Él era el que hacía el número 11, era un hijo junto con Benjamín, que aún vino más tarde, que tuvo Jacob en su vejez. Como pasó, vemos que hay bastantes paralelismos, bastantes cosas parecidas con la vida de su tatarabuelo, con Abraham. Por ejemplo, recuerdan que Abraham tuvo a Isaac cuando él ya tenía 99 años, y en este caso Jacob ya va a ser muy mayor cuando va a tener a estos hijos de su mujer Raquel. Raquel, como bien sabéis, era también estéril, como lo fue Sara, y bueno, quizás el hecho de ser el mimado de la familia, José, pues hizo que hubiera un rechazo de sus 10 hermanos mayores, un rechazo hacia él que tuvo que pesarle. Era un muchacho amado por sus padres, pero rechazado por sus hermanos. Su padre quizás cometió el error de hacerle una túnica de colores propio de un ropaje de un primogénito. Sin embargo, él era el que hacía 11. Y el trato de preferencia del padre hacia José, pues hizo que hubiera un resentimiento por parte de los hermanos, a tal punto que dice la Biblia que no podían hablar con él pacíficamente. O sea que había rencor, rechazo, odio en los corazones de los hermanos de José. Quizás también, quizás no, seguro, 2 sueños que él tuvo y que les contó a su familia, pues hizo que aún se acrecentara más ese sentimiento de rechazo y de odio por parte de sus hermanos. Él les contó un par de sueños que hablaban de cómo sus hermanos, incluso sus padres, se inclinarían ante él, ¿no? De alguna forma estaba diciendo ese sueño que un día sus hermanos serían siervos de José. Bueno, la verdad es que José no tuvo mayor culpa. Esos fueron los sueños como podemos tener cualquiera de nosotros en una noche de descanso, y quizás también cometió el error de compartirlo con sus hermanos, sabiendo la animadversión que había hacia él. Pero bueno, la historia comienza en el capítulo 37, como les decía, y su padre, sabiendo que estaban apacentando los ganados, los 10 hermanos, mandó a José, que era un poquito el correveidile de la familia, el chivatillo de la familia, y José le reportaba a su padre pues el comportamiento que generalmente no era muy bueno de sus hermanos.
Quizás eso también ayudó a ese sentimiento de rechazo de los hermanos. El caso es que estaban pastoreando en Siquem los 10 hermanos, lejos de la casa del padre, y envió a José a ver cómo estaban sus hermanos. Simplemente que por saber, ¿no?, el estado de sus 10 hijos. Jacob era un hombre que amaba sin ninguna duda a todos sus hijos, a sus 12 hijos. Así que lo envió, y tan pronto como llegó cerca de ellos, tramaron asesinarle, tramaron con quitarle la vida. Pero bueno, en ese momento Rubén, el primogénito, intercede para que no lo maten, simplemente que lo echen en una cisterna. Una cisterna es un recipiente, es un lugar bien grande en el desierto que se utilizaba pues para tener agua, para poder servirse en los caminos que recorrían las familias. Y en aquel momento pues casualmente esa cisterna estaba vacía y lo echaron allí pensando en quitarse a su hermanito de encima. Finalmente también vuelven a tramar con matarlo, vuelven a conspirar contra José, pero Judá, viendo una caravana de ismaelitas, de comerciantes que venían de tierra de Galaad hacia Egipto para vender sus productos, pensó y dio la idea: ¿qué os parece si vendemos a nuestro hermano? Y así convinieron, y el precio fueron 20 monedas de plata, y José se marchó como esclavo de estos mercaderes que iban a Egipto. José, creo que podríamos decir que fue yendo de mal en peor. Fue arrebatado del cariño, del amor de sus padres, fue vendido, podría haber sido asesinado, y finalmente cae en manos de mercaderes que a su vez, cuando llegan a Egipto, lo venden a un oficial de Faraón llamado Potifar. Y bueno, la Biblia nos dice en varias ocasiones acerca de José que Dios estaba con José. Quiero decirte, querido amigo, que Dios está contigo también. Está con cada uno de nosotros. Ahora nosotros decidimos si queremos estar con Dios. Dice la Biblia que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es decir, que Dios quiere que tú puedas caminar con Él, como pasó recuerdan ustedes, con Noé, después con Abraham, con Enoc también, anteriormente todavía a Noé. Y usted y yo decidimos si queremos hacer como estos personajes que nos inspiran para poder tener una vida de fe, es decir, vivir dándole a Dios esa credibilidad, esa confianza. Tener fe significa creer a Dios, como he dicho ya en repetidas ocasiones. Así que usted decide si quiere caminar con Dios o no. Así que en varias ocasiones nos dice la Biblia que Dios estaba con José. Este hombre que fue vendido una vez más como esclavo, fue esclavo de mercaderes, esclavo después de Potifar, pero este hombre tenía una gracia especial, tenía un comportamiento tan extraordinario y todo parecía florecer de tal manera en sus manos que Potifar no fue tonto. Se ve que le pasaba como los que van a MediaMarkt. Él no era tonto y se dio cuenta que todo lo que ponía en manos de José prosperaba, traía fruto, al punto que dice la Biblia que lo convirtió en el mayordomo principal de la casa y también como mandamás de todos sus bienes, incluyendo tierras, ganados, etc. Dice ella que Potifar no se ocupaba más que de la comida que tenía que comer cada día. Todo lo dejó en manos de José. Esta historia parecería bonita y podría parecer que
por fin se arregla la situación de José, pero José sigue sin ver a su padre amargado, triste, de una forma profunda, muy triste, quizás deprimido, y va a estarlo durante mucho tiempo pensando que su hijo José había muerto, porque ya se encargaron los 10 hermanos de José de llevar esa túnica de colores a su padre manchada de sangre y resquebrajada, para que pensara que lo había despedazado una fiera. Así que José, sí, con tristeza, pero triunfando en casa de Potifar. Pero ocurre un suceso que echa al traste todo lo que había ganado José. Resulta que la esposa de Potifar, viendo a José un tío guapo, elegante, simpático, inteligente, viendo su éxito, cómo todo le funcionaba bien, pues se enamoró o quiso darse el gustazo de acostarse con José. Pero José, cuando esta mujer lo agarra y dice que el acoso sexual de la mujer de Potifar era diario, continuo. Algunos podemos imaginar que la mujer de Potifar estaba de buen ver, tenía que ser una mujer interesante, por cuanto era la mujer de Potifar, y Potifar era un alto cargo dentro del imperio egipcio. Y parece ser que un día que estaban solos, esta mujer lo agarró de la ropa, pidiéndole que se acostara con ella, y huyendo, pues dejó su ropa en las manos de esta mujer. ¿Qué hizo esta mujer? Pues rápidamente puso en conocimiento de su marido la actitud de José de quererla violar. Potifar tomó la decisión de llevarlo a la cárcel, de encarcelarlo por intento de violación. Una falsa acusación, pero que le costó acabar entre rejas a José. Ahí José, en la cárcel, pues una vez más vuelve a ser un elemento diferente del resto de los presos. Esa diferencia revela que José es un hombre especial, digno de toda confianza, hasta el punto que el jefe de la cárcel lo nombra el segundo dentro de todas las actuaciones que se llevan a cabo o se llevaban en la cárcel. Y dice también la Biblia que este hombre, el jefe de la cárcel, no tenía que preocuparse de nada, sabiendo que todo estaba en manos de José. En aquel tiempo tenemos a 2 personas que acaban en la cárcel, que terminan con la misma suerte que José, solo que José ahí estaba ya como un jefecillo, un encargado de la prisión, y se encuentran 2 personas que habían sido destituidas por Faraón: el copero, su copero, y su panadero. Y para ser breve, pues decir que tienen un sueño en un mismo día, y José les pregunta, porque amanecen con muy mala cara, qué es lo que les pasaba, y les dicen que han tenido un sueño, y entonces José les dice que le cuenten ese sueño, que no hay ningún problema, que los sueños son cosa de Dios. Así que le cuentan los sueños, José interpreta, y la interpretación se hace realidad 3 días más tarde. La interpretación de José decía que al tercer día el copero sería restaurado a su oficio de copero de Faraón, mientras que el panadero tendría peor suerte y sería colgado en la horca. Así fue la interpretación y así fue la realidad 3 días más tarde. José le pidió: no te olvides cuando estés en casa de Faraón de que yo estoy aquí. Pero saben, la Biblia nos dice que se olvidó totalmente de José, siendo algo tan especial lo que José había hecho con este hombre. Este hombre se lo paga olvidándose totalmente. Pero quiero decirte una cosa en esta tarde, y es que Dios no se había olvidado de José.
Y eso era mucho mejor y mucho más importante. Pero saben, la vida de José, una vez más, puede parecer un auténtico drama. José se queda en esa cárcel durante varios años. Y ocurre que, hablando de sueños, Faraón tiene un sueño doble, un sueño donde se ven como dos escenas, sobre unas vacas gordas, otras flacas, después unas espigas gordas, otras flacas, las flacas se comen a las gordas. Y Faraón cogió y reunió a todos los magos y sabios del imperio egipcio, pero no había quien pudiera interpretar su sueño. En ese momento, el copero recuerda que en aquella desdichada experiencia en la cárcel, hay un señor llamado José que había interpretado los sueños y que se habían cumplido al pie de la letra. Así que, ni corto ni perezoso, este copero le dice a Faraón: mire, hay una persona, un hebreo, allí en la cárcel que escucha los sueños y los interpreta. Tremenda historia que hace que Faraón los llame de la cárcel. Se acicala, se arregla, se prepara para esa cita, nada más y nada menos con Faraón. Y Faraón le dice, estoy en el capítulo 41, versículo 15, le dice a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Por cierto, conozco a un amigo que interpreta sueños. Igual, exactamente igual que José. Y, bueno, ya que he dicho esto, si usted tiene un sueño, le recomiendo que se haga con Antonio Durán, con mi amigo Antonio Durán, ¿vale? Lo bueno de José y de Antonio Durán es que no cobran por interpretar los sueños. Bueno, dicho esto, esto es un pequeño paréntesis. Versículo 16. Vamos a ver lo que le responde José, que denota que José era un hombre humilde. No solamente era inteligente, íntegro, responsable, era un hombre fiel, es que además era un hombre humilde en extremo y sabe perfectamente de quién proviene esa cualidad para interpretar. Le dice José nada más y nada menos que a Faraón: no está en mí interpretar, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Es tremenda la historia de José. Es increíble que un hombre, después de esos altibajos donde parece que prospera y de repente se hunde en el fango, vuelve a prosperar y de repente se hunde en el fango. Teniendo en cuenta que además José es uno de los 12 hijos en los cuales recae esa promesa de descendencia que recibe Abraham, que después recibe Isaac, que recibe Jacob, y ahora están los descendientes ya formando esa nación prometida. Y vemos que José le interpreta estos sueños. Estos sueños venían a decir que venían 7 años de prosperidad, 7 años de grandes cosechas, pero que irían seguidas de otros 7 años de escasez, de hambre, y de un hambre profunda, y no solamente a nivel de Egipto, sino de toda la tierra. Y fíjense una vez más la humildad, el conocimiento, la responsabilidad de este hombre llamado José. Cuando le interpreta los sueños, le dice, por tanto, le va a aconsejar nada más y nada menos que a Faraón. Por mucho menos que eso, una persona podía ser, se le podía quitar la vida. Porque a un faraón no había ser humano que pudiera aconsejarle. Porque estaba muy por debajo. Faraón y Dios eran casi la misma cosa para los egipcios. Pero José le dice, por tanto, después de interpretar el sueño, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país,
y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. ¡Qué palabras tan tremendas! Fíjese que no nos dice la Biblia que José le dijera, mire, Faraón, yo soy la persona ideal, ya que le he interpretado, yo sé cómo hacer esto, no tiene usted de qué preocuparse, mire, vamos a sentar. No, él simplemente le dice, mire, esto y esto es lo que hay que hacer. El asunto dice que le pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en que esté el Espíritu de Dios? Querido amigo y amiga que me escuchas, querida hermana y hermano que nos estás siguiendo, lo que nos distingue del mundo, o lo que debe de distinguirnos, es que en nosotros está el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios te hace volver a levantarte. Te hace saber que todo forma parte de un plan global de Dios, ahora que tanto se habla de la globalización. Que nuestras vidas importan menos que el plan general que Dios tiene. Que usted y yo somos muchas veces simplemente pequeñas piezas de puzzle dentro de un puzzle inmenso. Y en este caso vemos que Faraón toma a este hombre, José, como el mayordomo principal del reino. Le da su anillo en señal de autoridad absoluta y lo pone al cargo no solo de su casa, sino de sus tierras, de sus graneros, de toda la tierra de Egipto. José podría llevar 20 años muerto. En este momento en que José ocupa ese cargo, en ese tiempo, Faraón lo llama Zaphnath Panea. Zaphnath Panea era el nombre que Faraón le puso para convertirlo, digamos, un poco más en un egipcio más. Y le dio toda la autoridad. Aquella autoridad trajo sobre Egipto un esplendor que jamás Faraón pudo haber conseguido, ni tan siquiera imaginado. Y esta es la situación que se da donde José empieza a hacer aprovisionamiento. Vienen esos años, bueno, él ya adquiere una mujer, tiene 2 hijos que se llamarían Manasés y Efraín, y llega el momento donde ya tienen todos los graneros repletos a tope, tienen provisiones para años, y comienza la hambruna, tal como lo había interpretado José, tal como Dios le había revelado a José. Había una relación, no se olviden, Dios estaba con José, y eso marcó la diferencia, y eso hizo que él una y otra vez se remontara, volviera a levantarse del barrizal y volviera otra vez a alcanzar la cima donde Dios quería llevarle, para poder preservar y para que a través de él pudiera hacerse realidad la promesa que Dios le había dado a su tatarabuelo Abraham. Nos cuenta el capítulo 42 que, estando en esa situación de hambruna, no solamente Egipto, sino las tierras de alrededor, y específicamente Canaán, el padre de José, Jacob, les dice a sus hijos, bueno, ¿qué estáis haciendo aquí como pasmarotes? Levantaos e ir a Egipto, porque había corrido la voz de que en Egipto había provisión, habían alimentos. Así que
los 10 hermanos, y usted se estará preguntando, ¿y qué pasa con el último, con Benjamín? Bueno, Benjamín era el chiquitín, y después de haber perdido, pensaba Jacob, a su hijo José, pues lo estaba protegiendo, estaba bajo sus faldas, no quería que por nada del mundo le pasara nada. Ya tenía bastante dolor con pensar que José había muerto. Así que se van los 10 hermanos. José enseguida reconoce a sus hermanos. No olviden que han pasado 20 años y esa es la razón por la que los hermanos no reconocen a José. José, imaginamos que tenía un atuendo egipcio, era difícil de poder distinguirlo, de poder reconocerlo. Así que José, en estos próximos capítulos, donde se va a hablar de ese encuentro, de esos hermanos que habían maquinado pensamientos para asesinarlo, para quitarle la vida o para sacarle partido y deshacerse de él. José tiene ese corazón tan especial que se quebranta. Cuando lo ve, se tiene que marchar a otra dependencia para llorar. Y vamos a ver que esa situación se da varias veces en los próximos capítulos. José era un hombre perdonador. Pero no cabe duda que en ese encuentro inesperado de sus hermanos, a José le vuelven muchos pensamientos, muchos recuerdos dolorosos. Hacía 20 años lo habían maltratado. Durante años anteriores le habían dado de lado, lo habían rechazado, lo habían humillado, le habían insultado. Finalmente lo tiraron en un pozo. Pudo haber muerto en aquella caída, en aquella cisterna. Traman con asesinarlo por 2 veces. Primero Rubén, después Judá. Le echan, digamos, un cable para no llegar a ese punto y quitarle la vida. Lo venden a los mercaderes. La verdad es que aquellas imágenes yo creo que las volvería a recordar una y otra vez. Aquello que parecía olvidado, después de tantas vicisitudes, de poder ahora estar en un lugar de privilegio, yo creo que cualquiera de nosotros estaría pensando, ¡guau! Ahora sí, ahora es la mía, ahora me voy a vengar, ahora se van a enterar estos de lo que vale un peine. Sin embargo, nos dice la Biblia que en ese momento él recordó sus sueños. Recordó que ya Dios le había dicho a través de sueños que un día sus hermanos se postrarían ante él. Y esa era la primera vez que eso ocurría. Cuando los hermanos llegan allí a Egipto ante el Señor de la tierra, así es como se le llama en algunos lugares a José, estos se postran rostro a tierra, implorando que les vendieran comida, alimentos. Así que José manda a su mayordomo que les carguen los costales, los sacos que llevaban en sus asnos de comida, pero no quiere su dinero. Así que le dice al mayordomo que ate el dinerito ahí por la parte de dentro del saco, a cada uno de ellos, con el dinero de cada uno de ellos. El corazón de José es un corazón generoso. Se marchan, pero antes de marcharse, José los trata como espías. Los trata duramente, porque había algo que a José le faltaba. Y era ese hermano pequeño, Benjamín. Había reconocido a los 10, sabía que faltaba Benjamín. Y yo creo que no sabía cómo hacer para poderlo ver, para saber cómo estaba, sin descubrirse. Y finalmente, él decide quedarse con Simeón, digamos, un poco como rehén, como seguridad de que sus hermanos volverían. Y como esos 10 hermanos le dijeron a José que ellos no eran unos espías, pues
José tramó que se marcharan y le trajeran a Benjamín, y entonces dejaría ir a Simeón también con ellos. Así es como los 10 hermanos de José vuelven a casa. Vuelven a casa con un hermano menos. Y llegan, le cuentan a Jacob lo sucedido, a su padre. Pero antes, uno de los hermanos, al ir a darle de comer a su asno, encontró su dinero en su costal. Y dice la Biblia que se les salía el corazón del pecho. Estaban preocupados sabiendo que podrían ser denunciados como espías, como ladrones. Y cuando se lo cuentan al padre, Rubén le dice a su padre que para volver a Egipto no había otra que llevar a su hijo pequeño, al hijo pequeño de Jacob, a Benjamín. Su padre le dice que por nada del mundo, porque si algo le pasara, pues llevaría sus canas al Seol, dicho de otra forma, se moriría, no podría soportarlo. Y esa es la situación que hace que Jacob diga, Benjamín no se marcha. Pero pasa el tiempo y viene el hambre, se acaban las provisiones que José les había dado, les había regalado, aunque sin saber ellos que era un regalo. Y llega el momento en que tienen que ir a Egipto, pero el padre no quería soltar a Benjamín, y entonces sale como fiador Judá, otro de los hermanos de José y de Benjamín. Y le dice a su padre, mira padre, yo voy a responder con mi propia vida por Benjamín. Pero si tú no nos dejas ir con Benjamín, no iremos. Y tú vas a morir. Y nosotros moriremos de hambre. Y tus nietos van a morir de hambre. Y nuestros ganados morirán de hambre. Es así como finalmente Jacob accede de dejar ir a su hijo Benjamín. Llegan finalmente allí a Egipto. Y tan pronto como José ve a Benjamín, dice la Biblia que se retiró otra vez para llorar. Había tanto amor en su corazón, tanto deseo de reconciliación, que no lo podía soportar su corazón. Y le dijo a su mayordomo que preparara un manjar para el mediodía. Y saben, estaban tan atemorizados los hermanos de José. Los 11 hermanos, ahora estaban allí los 11 con Benjamín. Y con Simeón, que le dejaron salir de la cárcel para estar en esa comida junto con el resto de sus hermanos. Ellos hablaron con el mayordomo y le dijeron lo ocurrido, que encontraron el dinero en sus costales, en los sacos que ellos llevaban con sus asnos, y estaban atemorizados por lo que pudiera pasar. Pero el mayordomo le dice, yo también temo a Dios. Es decir, yo también tengo esa relación con Dios, yo también honro a Dios en mi vida. No os preocupéis, yo recibí mi dinero, lo que tenéis es vuestro, no tenéis de qué preocupar. Y en ese tiempo, pues, comen, aprovechan para charlar, para hablar, José, todos los hermanos reunidos junto a una mesa. ¿Saben? Nadie, absolutamente nadie de los 11 era, ¿cómo decirles?, merecían aquella generosidad de José. Está claro que ellos no saben en ese momento, todavía no saben que el que preside la mesa, ese señor de la tierra, es su hermano José. Y nos dice la Biblia cómo José trama quedarse con su hermano Benjamín, ese hermano de madre, el único hermano de padre y de madre. Y le pide al mayordomo que les vuelva a devolver el dinero, lo ponga en sus costales sin que ellos lo sepan, pero que en el costal, en la bolsa, en el saco de Benjamín ponga su copa de plata. Y los hace marchar
Y cuando están, tan pronto como salen de la ciudad, manda al mayordomo para detenerlos y para acusarles de robo de una copa. Claro, cuando los hermanos de José escuchan al mayordomo acusándolos de traición, de robo, estos dicen: en el que se encuentre la copa, que muera. Radical, porque había una limpia conciencia en ellos, al menos en ese momento. Pero qué sorpresa cuando abren sus costales y en el último, el de Benjamín, se encuentra la copa del Señor de la tierra. Vuelven y José les dice: bueno, pues no os preocupéis, estoy resumiendo, me voy a quedar con Benjamín como siervo, como esclavo, y vosotros volver otra vez a vuestra casa con vuestro padre. Y en ese momento Judá es un hombre cambiado, no es el hombre que quiso maltratar a José, ni que fue parte del complot para vender a José. Judá, imagino que con lágrimas en los ojos, le cuenta algo que me gustaría leer. Dice, entre todo lo que le dice a José, vuelvo a repetir sin saber que es José, Judá dice: ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Judá sabe que su padre va a morir, del disgusto, del dolor. Ya no es ese Judá vengativo, rencoroso. Es un hombre que ha aprendido de la vida. Han pasado 20 años y aprecia el cariño de su padre. Valora a su padre. Y eso es lo bueno, que cuando aprendemos en la vida, nos acercamos a Dios y empezamos a valorar las cosas que Dios nos ha dado. Esta historia acaba, sobre todo en este momento puntual y especial de la vida de José. Acaba con unas palabras de José increíbles, profundas. José por fin se da a conocer. Y dice el capítulo 45, versículo 2, entonces se dio a llorar a gritos, ya no podía más José. Y dice, y oyó también la casa de Faraón esos gritos. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Quién no estaría totalmente chocado, en estado de shock, dándose cuenta que José era un hombre tan especial? Durante 17 años habían convivido con él y no se habían dado cuenta del corazón de José. Entonces dice José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Esta es una historia tremenda, una historia de perdón, una historia de reconciliación. Pero
realmente la vida de José, toda su vida nos habla de una fe en Dios que lo hace vivir de una forma recta, honesta, transparente. Cuando la mujer de Potifar lo zarandea pidiéndole que se acueste con ella, él dice: ¿cómo voy a hacer este gran mal a mi señor Potifar, que ha puesto todo en mis manos? ¿Y cómo voy a cometer un pecado tan grande delante de Dios? Él es consciente de que su vida es una vida de entrega a Dios, de honestidad, de fidelidad. Y es esa relación que él tiene con Dios lo que lo hace resurgir de las cenizas. Mire, les dije que les contaría la vida de José, ya lo he hecho, y quiero resaltar una serie de puntos. Pero el punto más excelente, más importante, es la gracia de Dios en José. Quizás usted diga: me siento identificado porque yo también he sufrido. Y sin duda alguna, todos nosotros nos podríamos sentir identificados porque todos hemos sufrido en algún momento de la vida. La vida nos depara sufrimientos, tribulaciones, problemas, dificultades, retos, dolor. Y José es una persona que, posiblemente más que usted y más que yo, supo lo que era sufrir. Sin embargo, usted puede estar pensando: Benjamín, pero ¿cómo nos estás diciendo que fue un hombre lleno de la gracia de Dios? Si fue un desgraciado de la vida, fue quitado de su padre con 17 años, intentaron o pensaron en asesinarlo, lo tiraron a un pozo, lo vendieron a unos mercaderes, lo vendieron después a Potifar, por fin llega a Faraón y finalmente parece florecer. ¿Dónde ves la gracia, Benja? Yo te lo voy a decir. ¿Sabes? Quizás esta historia, una historia que es contradictoria, porque parece que la promesa de Dios ya está llegando, se está creando esa gran nación, pero llega un momento de hambruna donde les toca salir a los 70 miembros de la familia de Canaán, que están en esa tierra donde Dios les ha dicho que se las va a dar en posesión. Esa es la promesa de la tierra. Sin embargo, de repente tienen que salir a Egipto. Y ellos no sabían que pasarían allí 400 años antes de volver, dirigidos por el general Josué para tomar la tierra de Canaán. La vida de José, en el versículo 20, podría haber terminado. En vez de tener 50 capítulos el libro de Génesis, podría haber acabado en el capítulo 37, versículo 20, cuando traman matarlo. Pero ¿saben qué? Dios obra para que se levante Rubén y lo salve de ese primer intento de asesinato. Y pudo haber vuelto a morir cuando vuelven a pensar en matarlo, pero Dios obra en la vida de Judá para que lo vuelva a librar y en vez de matarlo, lo vendan a los mercaderes. Y usted puede decir: sí, pero llega a Potifar y cuando mejor estaba, pasa esto con la mujer y todo se va al traste. Pero quiero decirle que fíjese que Dios le preservó la vida, porque por eso José podría haber sido condenado a muerte. Sin embargo, solamente fue a la cárcel. Y allí en la cárcel volvió a levantarse de sus cenizas porque Dios estaba con él. Él estaba con Dios, tenía esa paz. Sabía que su vida no iba a acabar en una cárcel. Tenía claro que su vida dependía de Dios y que había un propósito de Dios, había una promesa de Dios que se iba a cumplir y por lo tanto no podía morir tirado en una cárcel. Dios le preservó la vida. Le preservó la vida y lo sacó de la cárcel. Y saben, hasta Faraón pudo haberlo matado por arrogante. Sin embargo, Dios estuvo de continuo
con José. Esa es la frase más importante quizás de la vida de José. Pero quiero decirles que si en algún momento de su vida brilló la fe de José en su Dios, fue a la hora de restaurar a sus hermanos. ¡Qué misericordia! ¡Qué corazón tan especial! Para poder perdonar a aquellos que tramaron matarlo, aquellos que lo vendieron por 20 monedas de plata. ¡Qué tremenda actitud la de José! Y quiero decirte en esta tarde, antes de terminar, que tú y yo no somos José. Tú y yo somos los hermanos de José. ¿Saben? Cierta persona dijo una vez que encontró 118 parecidos de José con la persona de Jesús. La Biblia nos dice en Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿Se le podría aplicar a José? ¿Sabía José lo que era el dolor? ¿Lo que era el desprecio? ¿Lo que era el rechazo? Hoy en día la gente de la calle, los psicólogos, si José estuviera ante un psicólogo, el psicólogo le diría, no, pero mira, chico, toda tu actitud, el hecho de que hayas metido en la cárcel o que los hayas ejecutado a tus hermanos, es correcto, está bien. Tú has sufrido mucho, te han hecho mucho daño. No pasa nada. Sin embargo, José es de los que dicen, no, todo lo que a mí me ha ocurrido de malo, Dios lo ha tornado para bien. Como diría San Pablo en Romanos 8:28, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y es exactamente esas las palabras que José le dice a sus hermanos. José los perdona y los restaura. Y les dice, vosotros me vendisteis, pero realmente fue Dios que me envió aquí para traeros comida, para poder sustentaros. No se hubiera cumplido la promesa si no hubiera sido porque hubo un José que estuvo dispuesto a creer a Dios, dispuesto a levantarse de sus cenizas y dispuesto a poner esa actitud de perdón. Esa actitud de perdón trajo liberación y trajo bendición de Dios. Y fue parte del proyecto de Dios para llevar a cabo esas promesas de darles la tierra en posesión, la tierra de Canaán. ¿Saben? Jesucristo fue despreciado y desechado. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y nosotros escondimos el rostro de él, como sus hermanos escondieron el rostro hacia José. Se quisieron olvidar, quisieron echársele encima al hermano mimado. Y Jesucristo, dice la Biblia, que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. A José le costó un precio alto poderles perdonar, muy alto poderles perdonar. Pero José estuvo dispuesto a pagar ese precio. Si algo podemos aprender de José, es que tener fe en Dios, creer a Dios, significa perdonar, significa amar, significa sentirse parte del plan de Dios. Estoy convencido que José, al igual que San Pablo, diría, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia
o persecución, hambre, desnudez, peligros o espada. Como está escrito, nosotros estamos siempre como muertos. Somos contados como ovejas de matadero. De modo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos puede separar de ese amor? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. José sabía que por más desastres, por más situaciones que pudieran parecer agónicas, como en el caso de Abraham, Dios tenía la última palabra. Dios tiene el poder para hacer milagros, para que los milagros nos sigan si decidimos tener fe y creer a Dios. Querido amigo, querida amiga, quiero terminar diciéndote que hoy podemos decidir tener una vida como la de José. Tener una vida como la de José se caracteriza simplemente por decirle sí a Jesús. Jesús es aquel que dio su vida por nosotros para que tú y yo hoy podamos tener esa relación intensa con Dios, que nos lleve a levantarnos a veces de los fracasos, de las tristezas, de los problemas, de la depresión, para poder disfrutar del plan de Dios. Ese plan que Dios tiene para nuestras vidas, si estamos dispuestos a creerle. Y me voy a despedir con las últimas palabras, últimos versos del capítulo 50, cuando muere José. Dice, viendo los hermanos de José que su padre había muerto, Jacob, que después llamó Dios Israel, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hemos hecho. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¡Qué corazón! Sin embargo, se dan cuenta que los hermanos no acabaron de creerse el perdón de José. Esto pasa 17 años más tarde. Fíjense que Dios le permitió a Jacob tener a José durante los primeros 17 años de vida y después le permitió tener otra vez 17 años más, poder disfrutar a su hijo José. José había perdonado, pero sus hermanos no entendían que había sido un perdón genuino y real. Así que, mientras los hermanos hablaban, José lloraba. Y dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Cumplimiento del sueño de José cuando tenía 17 años. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso soy yo juez vuestro? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Este es el final de la historia. Es, una vez más, José reafirma su perdón a sus hermanos. Ya no está Jacob en juego. No había sido un perdón para contentar a su padre. El corazón de José era un corazón íntegro, íntegro. Él había perdonado a sus hermanos. Ojalá que tú y yo nos caractericemos
no tanto por una fe mística, una fe teórica, sino una fe que está llena de hechos palpables de amor, de gracia, de misericordia y de perdón. Que Dios te bendiga. Espero que esta historia nos haga mucho que pensar en estos próximos días de confinamiento. Muchas gracias. Y ahora vamos a pasar a escuchar a Loida un último tema musical. Adelante, Loida. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas este lugar con tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Muchas gracias, Loida, por este tema. Y bueno, quiero solamente preguntarte, ¿has perdonado ya a tu padre? ¿A tu madre? ¿A ese hermano tuyo que un día hizo algo que te decepcionó? ¿A ese compañero de trabajo? ¿Has perdonado a aquel amigo que te criticó? Estoy convencido que lo que te haya podido pasar o lo que te hayan podido hacer no es ni remotamente lo que pasó José, y es infinitamente menos que lo que tuvo que experimentar Jesús en su cuerpo y en su alma. La traición de todos. Jesús puede comprenderte. Y Jesús es el que te puede dar la fuerza para perdonar. Así que hoy le puedes pedir perdón a Dios por tus pecados, recibir a Jesús y pedirle que te dé las fuerzas para perdonar. Dicho esto, solo me queda una pregunta y una afirmación. La pregunta es la de siempre, semana tras semana. Cuando mueras, ¿dónde pasarás la eternidad? Yo en el cielo. ¿Y tú? Espero que estés seguro de la respuesta, porque de lo contrario será un grave problema para ti el día de mañana. Y la afirmación es que, y con esto terminamos, tú vales mucho para Dios.